Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. El sermón al domingo de hoy se basa en el Evangelio de San Lucas capítulo 4. Puedo dar gracias a Dios que he tenido el grandísimo privilegio de participar en las clases de bautismo de muchas personas. Y como parte de esas clases pre-bautismal, siempre tuve que expresar y enseñar a los estudiantes y también a veces a sus padres, de igual manera los beneficios del bautismo, igual como los desafíos del bautismo. Los beneficios, hermanos, son muchos. El perdón de pecados, estar enterados con Cristo en su muerte para participar con Él en su resurrección. Vida eterna, el derecho de llamar a Dios Padre, de poder orar el Padre nuestro, el don del Espíritu Santo, el depósito de la vida eterna. No obstante, yo tenía la responsabilidad de enseñar a esos estudiantes y de igual manera los desafíos del bautismo. Bueno, más bien hay un solo desafío que toma muchas y diversas formas. El desafío, hermanos y hermanas, es lo siguiente: que el bautismo es una marca que nos pone en enemistad con el mundo. El bautismo es un sello que nos pone a pelear contra el diablo. Bien, se puede decir que el bautismo es como un imán que atrae a la guerra al príncipe de ese mundo, Satanás. Así pues tenemos en nuestro evangelio del día de hoy las tentaciones de Jesús a mano del diablo en Lucas 4. Y es bastante apropiado que ocurren inmediatamente después del bautismo de Jesús en Lucas 3. De hecho, el primer versículo de nuestro evangelio del día de hoy está para recordarnos de ese detalle. Lucas 4, capítulo 1, Jesús volvió del Jordán, es decir, el lugar de su bautismo, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que él había recibido en su bautismo. Jesús fue llevado al desierto y ahí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Así pues, el Evangelio del día de hoy nos da una vista de la primera fila de una batalla que ocurre en la vida de cada cristiano y el diablo. Una batalla entre cada cristiano y el mundo. Una batalla entre cada persona bautizada y el príncipe de ese mundo, el diablo. Y eso, hermanos y hermanas, no es para menos. Es algo que se tiene que tomar muy en serio. Y también es algo que tuve que enseñarles a los que iban a recibir el sacramento del bautismo. Que después de ser bautizados, iban a tener que pelear contra ni más ni menos el mismo Satanás. Pero hermanos y hermanas, también tuve que enseñarles que no había otra opción. Porque solamente existen en ese mundo dos posibilidades: o ser hijos de Dios o ser hijos del diablo, o ser condenados eternamente al infierno con el diablo o vivir eternamente con Dios Padre en los cielos. Hermanos y hermanas, la opción de no pelear no existe. En esa guerra no existe ningún país neutral. O estás con el diablo o estás con Dios. Pero más que eso, hermanos, también tuve que enseñarles que no iban a pelear solos. Que Jesús Dios también iba a pelear con ellos, a su lado. Y también tuve que enseñarles que para ellos, para nosotros, para ustedes, el final de la batalla no es nada incierto. Que en Jesús tenemos la victoria garantizada. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está,
no solo de pan vive el hombre. Así que, hermanos y hermanas, vemos la primera batalla entre Jesús y el diablo. Y el enfoque, el eje, el detalle, la batalla es sobre el pecado del egoísmo. Es una batalla sobre el pecado del autoservicio, de buscar lo suyo en vez de buscar el bien de tu prójimo. A pesar de su simple apariencia, hermanos, y ojo, todas las tentaciones del diablo siempre tienen una apariencia simple. Aquí el diablo, en esa batalla, en esa tentación, en la primera tentación, aquí el diablo está intentando hacer a Jesús ir en contra de su misión, en contra de todo el ministerio de Jesús, en contra de toda la vida de nuestro Dios Padre Celestial. Una vida, una existencia entera que se trata de ayudar al otro en lugar de ayudar a sí mismo. De buscar el bien de los demás en vez del bien de sí mismo. Hermanos y hermanas, eso es muy importante. En Cristo Jesús tenemos a un Dios que literalmente se mata ayudando al otro, ayudando a nosotros. Hermanos y hermanas, ese es el gran misterio de la Biblia, que en Cristo Jesús tenemos un Dios que multiplica los panes y los peces para alimentar a multitudes, para dar de comer a grupos de 5,000, 4,000, pero no obstante, Él mismo pasa hambre. El mismo Dios que alimenta a las aves del cielo, Él mismo pasa necesidad. El mismo Dios que viste a las flores del campo, Él mismo le falta comida, sustento, las necesidades más básicas de la vida. ¡Qué gran misterio! No obstante, todo se puede resumir en Mateo 20, versículo 28, el lema de la misión de Jesús en la tierra, porque hasta el mismo Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Después, Jesús, al triunfar frente a la tentación del autoservicio, del egoísmo, leemos el segundo campo de batalla. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré poder sobre todos esos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselo a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues inmediatamente nos tropezamos con una duda. ¿Qué es esto de que el diablo tiene los reinos del mundo? ¿No es que el mundo pertenece a Dios? ¿Cómo pues puede ser que a mí han sido entregados y yo, hablando del diablo, puedo dárselo a quien yo quiera? Pues sí, hermanos, el mundo pertenece a Dios. No obstante, el mismo Jesús, una y otra vez, refiere al diablo como el príncipe de ese mundo. Y es algo que podemos entender bastante bien. Hasta hay un ejemplo de eso en el día de hoy, en el mismo país de Venezuela, ¿no? Hay dos personas que se identifican como presidente, dos líderes del país, dos cabezas del gobierno, y los dos tienen quien lo respalda, quien lo apoya, ¿no? Quien lo reconoce. No, el uno es Maduro y el otro Guaidó. Pues no se sabe muy bien quién de verdad es el presidente, porque los dos están peleando por el control. No obstante, y eso es muy importante de recordar, no solamente en Venezuela, también en nuestra vida y en la Biblia, no obstante, al fin y al cabo, al final de la historia, solo puede haber uno. No obstante, la actitud de muchos cristianos es que quisieran, a la verdad,
que tuvieran dos señores, dos maestros, hasta dos dioses. Servir a Dios cuando nos conviene y también servir al diablo, también cuando nos convenga. Claro, es bonito vivir como cristiano, ¿cómo no? Tener a Dios como Padre, Jesús como hermano, ¿no? Tener la garantía de vida eterna en los cielos. No obstante, también nos gusta mantener a un lado nuestros pecadillos. Es la manera de vivir de muchas personas que se identifican, que se llaman cristiano, ¿no? Tener a un lado bien guardado nuestros pecadillos de mentir, de robar, cositas pequeñas en el trabajo. Somos lentos de hablar cuando existe la posibilidad de ofender. Somos lentos de hablar en contra de ciertos pecados que la sociedad reconoce como si fueran bien, como si no fueran pecados, ¿no? Lentos de hablar en contra del aborto. Lentos de hablar en contra de la homosexualidad. Somos lentos para hablar en contra del sexo fuera del matrimonio, que obviamente sí es un pecado, ¿no? Para siempre no ofender, para siempre no meternos en problemas. No obstante, la Biblia, hermanos, lo enseña muy claramente. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará. Lucas capítulo 16. Y para Jesús solo hay un Dios. Jesús no está para hacer pactos con el diablo, para llegar a un acuerdo mutuo, hacer un trato con el diablo, buscar una salida fácil de derrotar al diablo. Para Jesús solo hay un Dios. Jesús sí es el único Dios de ese mundo. Y Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti, para que te protejan y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Pues aquí, hermanos, llegamos a la tercera y final batalla. La batalla sobre el pecado de exigir a Dios que haga las cosas según nuestra voluntad y no la de Dios. Totalmente contrario, una actitud totalmente contraria a toda la vida cristiana, hermanos. Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, donde decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así que oramos que se realice el plan de Dios en nuestra vida, por difícil, por penoso que sea. Pero hermanos, ¿cuál es el plan de Dios para nuestra vida? No sé. Nadie sabe, falta que ver, solo Dios sabe. No obstante, ¿cuál es el plan de Dios para la vida de Jesús? Pues eso sí ya lo sabemos. El plan, la voluntad de Dios Padre para su Hijo Jesucristo era una vida entera de servicio. Una existencia entera de sacrificio. Una vida de sacrificio que iba a terminar en la cruz. Otra vez lo repito, hermanos, en Jesús tenemos a un Dios que literalmente se mata en servicio al prójimo. Se mata en servicio al prójimo en la cruz. Frente a la tentación del pecado del autoservicio, del egoísmo, de buscar lo suyo, está la cruz. Jesús sacrificando todo para el otro, para nosotros, para su iglesia.
Frente a la tentación de lánzate abajo, de bajarse, está la cruz. La cruz fuera de Jerusalén, donde Jesús no se bajó, no se lanzó hacia abajo, sino se quedó ahí, arriba, en la cruz, colgado, hasta el final, hasta pagar todo el precio de todos los pecados de todo el mundo. Frente a la tentación del pecado de tener dos señores está la cruz. Jesús no escogió hacer ningún pacto o trato con el diablo. No estaba dispuesto a reconocer ni una gota del poder de Satanás. No buscó una salida fácil, no buscó una victoria más fácil de ninguna manera, sino, hermanos, buscó siempre la más difícil, una muerte en la cruz. Siempre vivió bajo la voluntad de su Padre. Siempre mantuvo la mirada fija en la cruz, en nuestra salvación. Y cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Sí, hermanos, por algún tiempo. El diablo se apartó de él para regresar con nuevas fuerzas en la crucifixión. Porque no obstante, igual como en las tentaciones del desierto, Jesús allá en la cruz también triunfará. Jesús triunfó, Jesús venció. En la cruz, hermanos y hermanas, Jesús venció para salvarte a ustedes, a nosotros, a su iglesia, para que en nuestro bautismo podamos estar seguros de la victoria. Amén.